Ok, muchachos, una cordial bienvenida para todos a este espacio, a este primer encuentro CIPAS de la unidad 1, métodos para probar la validez de argumentos. Decíamos ahorita antes, iniciada la sesión, decía el profe Juan Pablo, que vamos a tratar de que hagamos un par de sesiones de CIPAS enfocados en toda la temática de esta primera unidad. Lo que quiere decir que hoy no vamos a tomar, digamos, no vamos a tomar toda la temática, nos vamos a centrar solamente en la primera, digamos, en la primera mitad de lo que sería la actividad, que es el tema de tablas de verdad. ¿Listo? Esto con el objetivo de que esto quede supremamente claro y que entonces en la siguiente sesión podamos dedicar el espacio igualmente solamente a lo que serían las leyes de inferencia. ¿De acuerdo? Bien, estaba verificando que estuviera grabando. Y ahora sí, entonces voy a disponerme a presentar. En este momento, entiendo que hay 19 personas, 18 personas conectadas. Entonces espero que pues estas personas que están conectadas puedan de alguna manera tener un buen entendimiento de lo que vamos a explicar el día de hoy. Listo, entonces voy a permitirme compartir la pantalla y me confirman si pues ustedes pueden ver la pantalla y lo que estoy presentando en esta presentación. Ahí. Por favor, si me pueden confirmar, les agradezco. ¿Se ve ahí? Andrés, usted que ahorita me confirmaba. Sí, señor, claro. Listo, muy bien. Ok, listo. Entonces, les decía, vamos a iniciar con el tema de tablas de verdad. Este tema, esta primera unidad, el tema de la primera unidad, como su nombre lo indica, se llama métodos para probar la validez de argumentos. Listo. Y en ese orden de ideas, pues podemos hablar de que hay, digamos, en el tema de la lógica, hay dos posibilidades para probar la validez de un argumento. Por un lado están las tablas de verdad y por otro lado están las leyes de inferencia. Digamos que ambas metodologías deben arrojar exactamente el mismo resultado, ¿sí? Y que con una puedo comprobar la otra, ¿listo? Entonces, la primera base se fundamenta en lo que son las tablas de verdad y luego vamos a ver entonces el tema de leyes de inferencia, ¿listo? Para empezar a hablar de las tablas de verdad hay que hablar de algo que se llaman las proposiciones, que dijéramos es como la base inicial o la base fundamental de toda la lógica, lo que llamamos la lógica proposicional, ¿cierto? Como su nombre lo indica, lógica proposicional, porque se basa en proposiciones, ¿sí? ¿Y qué es una proposición? Una proposición, diríamos que es una expresión verbal, ¿cierto? A la que yo le puedo asignar un valor de verdad, ¿cierto? Algo que yo puedo decir es falso o es verdadero, ¿sí? Esa expresión verbal podría tener o no, bueno, o debería tener la estructura de una oración, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura de una oración? Que tenga sujeto, verbo y predicado, ¿sí? Ojo, dije podría tener esa estructura porque tal vez nos vamos a encontrar con proposiciones en las que de alguna manera explícitamente no vamos a ver el sujeto, el verbo y el predicado, ¿cierto? Pero implícitamente se entiende que hay un sujeto, un verbo y un predicado. Por ejemplo, si yo digo, voy a, o estoy en la UNAD, ¿cierto? Digamos que ahí no hay un verbo explícito, ¿cierto? Pero ¿quién está en la UNAD? Yo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que ahí hay una estructura y a esa expresión verbal le puedo asignar un valor de verdad. Yo puedo decir si eso es falso o es verdadero. Ojo, el valor de verdad de la proposición dependerá del contexto, ¿sí? Porque si decimos hoy es domingo, pues resulta que eso es falso, ¿cierto? Pero si yo digo mañana es miércoles, eso es verdadero, ¿cierto? Entonces, dependiendo del contexto. O si el domingo yo digo hoy es domingo, será verdadero, ¿cierto? Siendo domingo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que, digamos, hay una base fundamental
que fundamenta la lógica proposicional y son la estructura de lo que es una proposición, ¿cierto? Entonces debe ser una expresión verbal a la cual yo le puedo asignar un valor de verdad. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué horas son? Eso será una proposición. Yo podré decir, eso es falso o eso es verdadero. Definitivamente no, ¿cierto? Definitivamente no. Entonces, eso es lo que hay que entender en una proposición, ¿sí? Las proposiciones, digamos que de alguna manera se nombran con las letras minúsculas, ¿sí? Se nombran con letras minúsculas, así como por allá en algún momento ustedes veían en la escuela la teoría de conjuntos, que aquí también vamos a ver en una unidad de ese tema. No, uno nombraba los conjuntos con las letras con letras mayúsculas, ¿cierto? Aquí vamos a nombrar las proposiciones con letras minúsculas. Regularmente se nombran con las letras P, Q, R, S, T, de la P en adelante. ¿Por qué de la P en adelante? Porque estamos hablando de proposiciones, ¿sí? Entonces es una manera de nombrar simbólicamente o de bautizar simbólicamente una proposición, ¿sí? Es una proposición, ¿sí? Y aquí entonces vamos a hablar entonces de que lo que nosotros queremos es identificar la validez de argumentos. ¿Y qué es un argumento? Un argumento es un cúmulo, ¿cierto? Dijéramos, es un cúmulo de proposiciones simples, ¿sí? Es una sumatoria de proposiciones simples, ¿sí? Eso es un argumento, ¿cierto? Un argumento es una expresión donde hay varias proposiciones simples, ¿cierto? Y las proposiciones simples ya las identificamos. Tendríamos entonces que identificar qué es una proposición compuesta, ¿sí? Una proposición compuesta no es más que, digamos, dos proposiciones simples unidas, ¿cierto? O integradas. Si yo digo, Andrea presentó la pretarea, eso es una proposición simple que yo puedo decir si es falso o es verdadero, ¿sí? Y el resultado de verdad, pues dependerá de si esto es falso o es verdadero. Ella estudia ingeniería en la UNAD. ¿Quién estudia ingeniería? Andrea, podríamos decir, ¿cierto? Nuevamente, digo, el sujeto puede no estar explícitamente, pero puede estar implícitamente. Y aprobó el curso, también podríamos estar diciendo que Andrea aprobó el curso. Entonces yo puedo decir si esto es falso o verdadero, si esto es falso o verdadero, o si esto es falso o verdad. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es una proposición molecular o compuesta? Una proposición molecular o compuesta es una proposición en la que tengo dos proposiciones simples, ¿sí? Y esas proposiciones simples están unidas, están integradas a través de algo que llamamos los conectores. Vamos a mirar en este par de ejemplos. Aquí hay dos ejemplos de proposiciones compuestas, ¿sí? Por un lado tengo la proposición que dice, Andrea presentó la pretarea y aprobó el curso. Entonces, Andrea presentó la pretarea es una proposición simple y aprobó el curso es otra proposición simple, que podríamos decir, las podríamos bautizar como P y Andrea presentó la pretarea, decir que es P y aprobó el curso es Q, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué hay acá de particular? Acá lo que hay de particular es que tengo dos proposiciones que están unidas, están integradas a través de un conector lógico. Se conectan con un conector lógico. Ya vamos a ver cuáles son esos conectores. Pero aquí estamos viendo la I y la O. Otro ejemplo, el día está nublado o está soleado. ¿Listo? Lo importante de entender es que entonces ahí tenemos dos proposiciones y tenemos unos conectores y que al final el, el valor de verdad de la proposición compuesta, sea esta o cualquiera que tengamos, va a depender de los valores de verdad individuales de cada una de las proposiciones. Me explico, ¿sí? Para que, si yo digo, Andrea presentó la pretarea y aprobó el curso, ¿qué tiene que pasar? Que Andrea presentó la pretarea sea verdad y que aprobó el curso sea verdad. De esa manera yo diría que toda la expresión compuesta o toda la proposición compuesta que tengo ahí es verdadera. Pero si yo digo, Andrea presentó la pretarea y eso es falso, digamos que ese es el contexto, eso es falso, y aprobó el curso, entonces ya la proposición compuesta cobra otro valor de verdad y es que sería falso, ¿cierto? Porque estoy diciendo que eso es verdadero si se dan las dos cosas, mientras que en este caso el día está nublado o está soleado si se cumple una de las dos o las dos
el resultado de verdad es verdadero, ¿cierto? Solo es falso cuando ambas son falsas. Listo, eso ya lo vamos a ver, pero entonces, para que entiendan eso. ¿Cuáles de las siguientes expresiones, entonces, son proposiciones simples? ¿Cuáles son? ¿Cuántos estudiantes tiene la UNAD? ¿Esa será una proposición simple o una proposición compuesta? ¿O no es una proposición? ¿Ustedes qué dicen? Los escucho, los leo. ¿Cuántos estudiantes tiene la UNAD? No es una proposición. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes? Yo puedo decir si eso es falso o es verdadero. No. Ojo. ¿Listo? Alison. Yo no puedo decir si eso es verdadero. Si eso es falso o es verdadero. Un momento que se me pierde aquí. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. No, pero... Están viendo mi pantalla, ok. Y entonces ahí están viendo la presentación. ¿Me confirma, por favor? ¿Ven ahí la presentación? Señor. Sí, sí, profe. Señor. Ok, listo. Es que se me hace ahí como una confusión. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces, ¿cuántos estudiantes tiene la UNAD? Eso no puede tener un valor de verdad. Yo no puedo decir si es falso o es verdadero. Gabriel García Márquez. Yo no puedo decir nada ahí. Otra cosa sería si yo diría, Gabriel García Márquez es colombiano. Eso sería falso. ¿Sí? El tutor corrige los aportes subidos a los foros. Yo puedo decir eso es falso o es verdadero. ¿Sí? Ya, con las viviendas. ¿Cuál de las siguientes expresiones son proposiciones compuestas? Mañana es miércoles. Yo aquí sin hacer Eso nada también porque sería una por nada proposición simple, ¿cierto? Nairo Quintana ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. Ahí hay dos proposiciones simples. La primera proposición simple es... Mañana a comer mierda. Ay, Apague los micrófonos, por favor. el problema es que yo aquí... ¿Quién? Ah, ya. Ahora sí, ya estoy bien. ¿Quién tendrá el micrófono? Bueno, no importa. Sigamos adelante. Bien, entonces, Nairo Quintana ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. Tenemos ahí dos proposiciones simples. Nairo Quintana ganó el Tour de Francia y y por otro lado tenemos otra que dice el Giro de Italia. ¿Quién? Nairo Quintana ganó el Giro de Italia, con un conector lógico que es el lado, ¿cierto? Y Martín no estudia en la UNAD. Bueno, aquí está clasificada como una proposición simple, pero vamos a ver que hay un conector que es la negación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace un conector? Un conector lo que permite es conectar, unir o relacionar ¿qué?
proposiciones simples entre sí. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuáles son los tipos de conectores lógicos que permiten conectar o unir proposiciones simples? Están lo que se llama la conjunción, que su representación simbólica es una V al revés, ¿cierto? Está la disyunción, que es, dijéramos, una V. Está el condicional, que su representación simbólica es una flecha en este sentido, de izquierda a derecha. El bicondicional, que sería una flecha con doble sentido, ¿cierto? Y está la negación, que es esta representación, o lo que podríamos también llamar una virguliña. ¿Listo? Entonces, en el lenguaje, estas son las representaciones simbólicas. En el lenguaje natural, ¿cómo identificamos nosotros entonces cuando estamos hablando de una conjunción, una disyunción, un condicional, un bicondicional o una negación? La conjunción la asociamos con la letra I, ¿cierto? Con la letra I. ¿Sí? La disyunción la asociamos con la letra O. El condicional lo relacionamos con el sí, entonces. El bicondicional con el sí, solo sí, y la negación con el no, obviamente. ¿Listo? Entonces, si eso es claro, lo que acabamos de decir, lo que acabamos de describir son los conectores que unen, conectan o integran proposiciones simples, ¿cierto? Entonces, recordemos que nosotros acabamos de decir, o hace un momento decíamos, que una proposición simple yo la puedo nombrar con una letra, ¿cierto? Entonces, yo digo, Juan está en la UNAD, es la letra P, está representada por la letra P, y hace cipas en la noche, ¿cierto? Juan está en la UNAD y hace cipas en la noche. Tenemos dos proposiciones simples, ¿cierto? Que las podría representar con la letra P y Q, y que diríamos está unida, que están integradas con el conector lógico conjunción. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos aquí es la representación simbólica de una proposición compuesta que tiene uno de estos conectores, ¿cierto? Sea la conjunción, sea la disyunción, sea el condicional, sea el bicondicional o sea la negación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se lee esto? P conjunción Q. P disyunción Q. Se lee P condicional Q. Se lee P bicondicional Q y negación de P. O lo podríamos decir P, en el lenguaje natural podríamos decir P y Q. P o Q. P, si P, entonces Q. Ese es el condicional. En el bicondicional, si P, o mejor P, si, solo si, Q. Y la negación de P. ¿Listo? O no P. ¿Listo? Entonces, esta es la representación simbólica. Este es el conector en términos simbólicos. Este es el conector en el lenguaje natural. ¿Sí? Que cómo se usan en la proposición compuesta de esta manera. Entonces, lo que nosotros vamos a identificar es proposiciones compuestas. Finalmente, lo que nosotros vamos a... Ya les decía, un argumento, que es lo que nosotros queremos probar la validez, vamos a encontrar un cúmulo o una sumatoria, diríamos, de distintas proposiciones compuestas, ¿cierto? Que esas proposiciones compuestas a su vez están integradas por proposiciones simples que están conectadas a través de conectores lógicos. Eso es lo que hay que entender allí. ¿Listo? Bien. Diríamos entonces que los conectores lógicos, la manera, digamos, más natural de encontrar es la que les acabé de mencionar en el lenguaje natural, pero podríamos encontrar algunas otras variaciones o algunos otros sinónimos para relacionar en el lenguaje natural esas proposiciones, perdón, esos conectores. Aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Pero lo más común es que encontremos los que les acabé de indicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos ahora sí a estudiar, a repasar cada una de las proposiciones compuestas y los conectores lógicos.
Entonces, la conjunción, arrancamos con el primero que decíamos, la conjunción. Si yo tengo aquí dos proposiciones simples, o tengo mejor, vamos a empezar por este lado. Si tengo una proposición compuesta que dice Carlos es matemático y trabaja en la UNAD, ¿sí? Carlos es matemático y trabaja en la UNAD, lo que quiere decir es que tengo dos proposiciones simples. Carlos es matemático y por otro lado tengo trabaja en la UNAD. ¿Quién trabaja en la UNAD? Carlos, ¿cierto? Podríamos decir. Listo, entonces yo puedo nombrar, bautizar esas dos proposiciones simples con dos letras, que serían la P y la Q. Si yo quiero representar esto simbólicamente, tengo que identificar entonces que esto es P, que esto es Q, y que tengo un conector lógico, que es la I, que se representa como una conjunción simbólicamente de esta manera. ¿Listo? Entonces, traducción. Esto que está aquí en el lenguaje natural es equivalente, ojo, a lo que tengo aquí en el lenguaje simbólico. Habiendo pues definido que P es Carlos es matemático y que Q es trabaja en la UNAD. ¿Listo? Entonces, al hacer esa relación, yo debería identificar que esto, lo que dice aquí es que P conjunción Q, lo que quiere decir es que Carlos es matemático y trabaja en la UNAD. Listo. De la misma manera podemos revisar la disyunción. Laura estudia y Laura trabaja. O pues Laura estudia y la segunda es Laura trabaja. Dos proposiciones simples representadas con las letras R y S, ¿cierto? Lo que indicamos aquí es que usted puede utilizar cualquier letra que quiera ponerle a esas proposiciones simples, ¿sí? Y diríamos que tenemos una proposición compuesta que dice Laura estudia o trabaja, ¿sí? ¿Quién trabaja? Laura, ¿cierto? Según esa proposición. Listo. ¿Cómo se representa simbólicamente? Se representa como R disyunción S. R disyunción S. Mire que la simbología es distinta. ¿Listo? La negación. Carlos es matemático. ¿Sí? Yo diría la negación. Perdón, la letra P es Carlos, perdón, la proposición P es Carlos es matemático. Y dijéramos que la proposición compuesta aquí con la negación sería Carlos no es matemático, que se representa como no P. ¿Sí? Si yo digo que Carlos es matemático, si digo que P es Carlos es matemático y niego P, lo que estoy diciendo es que Carlos no es matemático. Bien. El condicional. Al condicional también tenemos una proposición compuesta que puede ser en el lenguaje natural, que puede ser de esta manera. Si el día está lluvioso, entonces llevo mi sombrilla. Si el día está lluvioso, eso es una proposición simple, ¿cierto? Llevo mi sombrilla, eso es otra proposición simple. Entonces yo puedo decir que esto es falso o verdadero y que esto puede ser falso o verdadero. Entonces tengo si, entonces, si P, que P es el día está lluvioso y Q es llevo mi sombrilla, entonces tengo ahí un condicional. ¿Que cómo se representa ese condicional? Con una flecha, ¿cierto? Con una flecha de izquierda a derecha. Te digo P, si P, entonces Q. Si P, entonces Q. Si el día está lluvioso, entonces llevo mi sombrilla. Nuevamente, esta representación simbólica a partir de la definición de la proposición simple P y de la proposición Q, simple Q, esta representación simbólica debería entenderse exactamente como lo que indica esta proposición en el lenguaje natural. Esto. Hay una salvedad y una claridad que hay que hacer muy importante en el condicional. Y es que, si ustedes notan, yo les he dicho que el condicional es una flecha que va de izquierda a derecha. ¿Cierto? En ese orden, lo que está en la izquierda, en la cola, dijéramos, en la cola de la flecha se llama el antecedente. Y lo que está en la cabeza o en la punta de la flecha se llama el consecuente. Entonces hablamos de antecedente y consecuente. Listo, esto va a ser muy importante para en la construcción de las tablas de verdad y para lo que son las leyes de inferencia. Listo, el bicondicional es exactamente parecido, muy parecido. Simplemente es una representación simbólica con un doble direccionamiento. Listo. Y se lee en el lenguaje natural, dice, Andrea aprueba el curso sí y solo si realiza todas sus tareas. Entonces, proposición simple R y proposición simple S, ¿cierto? Que están unidos, integrados con el conector lógico bicondicional. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí?
Si no hay dudas, entonces continuamos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, habiendo entendido qué es una proposición simple, qué es una proposición compuesta y que esas proposiciones compuestas están integradas por conectores lógicos que son el condicional, el condicional, la disyunción, perdón, la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional y la negación. Vamos a hablar de algo que, digamos, yo nombro las tablas de verdad básicas, ¿cierto? Porque si entendimos que un argumento es la suma o la integración de varias proposiciones compuestas, entonces yo puedo ir sacando o ir encontrando el valor de verdad por, por pares de proposiciones compuestas. No te permite usar el micrófono. Ariana, yo creo que tal vez estás conectada con una cuenta que no es la institucional. Creería que puede ser eso lo que está pasando. Listo, pero no hay problema. Voy de manera muy despacio para que se entienda. Entonces vamos a ver algunas proposiciones, perdón, algunas tablas las tablas de verdad básicas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué básica? Porque digamos que la expresión, digamos, mínima, de alguna manera, o básica, de un argumento es una relación entre dos proposiciones simples y un conector. ¿Listo? Dos proposiciones simples y un conector. Entonces vamos a ver cuál es el resultado del valor de verdad para esas proposiciones simples, para esas proposiciones básicas que están compuestas por proposiciones simples. ¿Listo? Entonces vamos a ver la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a ver. Entonces, la negación, empecemos por la negación. La negación tiene una sola proposición, ¿cierto? Que diríamos es P. Si yo niego P, bueno, si yo tengo una proposición P, esa proposición P puede tomar, solo tiene dos opciones de valores de verdad, que sea verdadera o que sea falsa, ¿sí? Y si yo niego P, lo que voy a encontrar entonces es una, digamos, voy a encontrar el caso contrario del valor de verdad, ¿cierto? Diría, entonces, si P es verdadera, la negación de P será falsa. Y si P es falsa, la negación de P será verdadera. ¿Listo? Lo primero que hay que entender ahí. ¿Listo? Ahora, vamos a ir con el siguiente conector lógico, que es la conjunción, ¿cierto? Entonces, la conjunción, como les digo, básicamente, en principio solamente lo más mínimo que podemos encontrar es una conjunción entre dos proposiciones simples. Dijéramos la proposición P y Q. Esto es un ejemplo, ¿cierto? Pero podría ser cualquier otro nombre que se lee. ¿Listo? Entonces vamos a ver que a partir de los valores de verdad que tengan las proposiciones simples de manera independiente, influyen en el resultado de verdad de la proposición compuesta. P es una proposición simple, Q es una proposición simple. Y P, conjunción Q, es una proposición compuesta, ¿sí? Compuesta que está integrada a través del conector lógico, que es la conjunción. ¿Listo? Entonces, si yo tengo dos proposiciones simples que son P y Q, ¿cuáles son los posibles valores de verdad? ¿Cuáles son las posibles combinaciones? Pues estas que tenemos aquí, en estas dos primeras columnas. Que P sea verdadera y que Q sea verdadera. Que ambas sean falsas. Me bajé por acá. Que la primera sea verdadera, la segunda sea falsa. Que la primera sea verdadera y la segunda sea verdad. Primera sea falsa y la segunda sea verdadera. Esas son las cuatro combinaciones de valores de verdad. No hay ninguna otra opción. ¿Sí o no? Listo. Esas son las. Y ahora entonces vamos a identificar cuál sería entonces para cada una de estas posibles combinaciones, cuál sería el valor de verdad resultante. Vamos a ver que la conjunción solo es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Ya lo decíamos hace un momento, yo les decía. Si yo digo, estoy en la UNAD y estoy dando un CIPA, ¿cierto? Esa proposición compuesta, total,
solo es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Porque si no estoy en la UNAD y estoy dando el CIPA, pues no es verdadero. O si estoy en la UNAD y no estoy dando el CIPA, no es verdadero, ¿cierto? Que serían las opciones. Y si no estoy en la UNAD y no estoy dando el CIPA, pues con mayor razón es falso. Entonces la conjunción, entendámoslo de esa manera, la conjunción solo es verdadera si ambas proposiciones simples que componen la conjunción son verdaderas. En el resto de los casos es falso. La disyunción. La disyunción, por el contrario, a diferencia de la conjunción, la disyunción, que es la letra, que en el lenguaje natural la vemos como la O, o en el simbólico como la V al revés, entonces tenemos que solo es falsa si ambas son falsas. En el resto de los casos es verdadera. ¿Por qué? Porque si ambas son verdaderas, pues el resultado será verdadero. Si una es verdadera y la otra es falsa, si la primera es verdadera y la otra es falsa, el resultado será verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, el resultado será verdadero. ¿Sí? Entonces la disyunción solo es falsa si ambas son falsas. ¿Listo? Conjunción solo es verdadera si ambas son verdaderas. La conjunción es la I. ¿Listo? Bien. Ahora, sigue el condicional. El condicional, entonces, recordemos que es, en el lenguaje natural es el sí entonces, o que se representa con la flechita pues, de izquierda a derecha. ¿Listo? En donde tenemos un antecedente y un consecuente. Lo mismo, tenemos dos proposiciones simples que son P y Q. La proposición P y Q. ¿Sí? Y estas son las posibles combinaciones de los valores de verdad. ¿Sí? En el caso del condicional vamos a decir que solo es falsa, ojo, solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En el resto de los casos es verdadera. Si ambas son verdaderas, es verdadera. Si ambas son falsas, es verdadera. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, el resultado es verdadero. ¿Listo? O sea que solo es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Ese es el condicional. ¿Listo? Esto tiene, digamos, una implicación desde la filosofía en esos resultados que no, digamos, vamos a ahondar en ello. Simplemente entendamos eso, entendamos que esa tabla de verdad del condicional solo es verdadera si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Bien, finalmente tenemos la tabla básica, diríamos la tabla básica del bicondicional, que el bicondicional es verdadero si ambas son iguales, o sea, si ambas son verdaderas o si ambas son falsas. En los otros dos casos es falso. ¿Listo? Bien. Todo esto que hemos visto hasta aquí, lo que nos va a permitir a nosotros es construir una tabla de verdad como esto que estamos viendo aquí. ¿Cierto? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un argumento en una representación simbólica. Esto es una proposición simple. Perdón, esto es una, digamos, dijéramos, esto es una proposición compuesta en la cual tenemos una proposición simple P y una proposición simple Q que están conectadas a través de un condicional. ¿Sí? Por acá tenemos otra proposición compuesta que está conectada también a través de un condicional. ¿Sí? Y que estas dos proposiciones compuestas están conectadas a su vez, están conectadas, unidas o integradas por un conector que es la conjunción, ¿cierto? Entonces, vamos a ir viendo cosas, vamos viendo que todo un argumento es un cúmulo de proposiciones simples, proposiciones compuestas que están conectadas a través de conectores, ¿sí? De conectores. Y todo esto, diríamos, está conectado aquí integrado a la proposición no R, ¿sí? A través de la conjunción, ¿sí? Y finalmente tenemos, aquí es muy importante, digamos, los símbolos de integración, bueno, símbolos que son el corchete y las llaves, perdón, los paréntesis y los corchetes, porque entonces eso tiene un nivel de jerarquía, ¿cierto? Si nosotros decimos lo que está aquí, o diríamos que estos, en ese nivel de jerarquía, los paréntesis están dentro del corchete, ¿cierto? Entonces, este conector lógico lo que está es uniendo todo lo que está acá con esta proposición simple, ¿cierto? Con esta proposición simple, ¿sí? Todo esto. Entonces yo necesito encontrar el valor de verdad de todo esto para
a través de este conector lógico, que es el condicional, poderlo relacionar con esta proposición simple. ¿Listo? Pero para yo poder encontrar el valor de verdad de este argumento hasta aquí, tengo que encontrar el valor de verdad de esto, el valor de verdad de esto, el valor de verdad de esto con esto, y el valor de verdad de todo esto con esto. ¿Listo? Por eso es que se arma entonces una tabla de verdad. Finalmente, lo que nosotros vamos a encontrar es el valor de verdad de todo el argumento, de todo este argumento, ¿sí? Y vamos a definir si eso es todo verdadero, si es todo falso o está intercalado, digámoslo de alguna manera, o hay algunas falsas y algunas verdaderas. Si todo el resultado, que al final es el resultado de todo el argumento, nos da verdadero, quiere decir que se trata de se llama una tautología. Por el contrario, si nos da todo falso, se llama una contradicción. Y si son verdaderos y falsos, se llama una contingencia. Una contingencia. ¿Listo? Miren, este es el ejemplo de una contingencia. El ejemplo de una contradicción. Y ya vimos el de la tautología. Listo. Ahora entonces vamos a dedicar 20 minuticos más a identificar cómo construir una tabla de verdad. Listo, vamos a identificar cómo construimos una tabla de verdad. Entonces ya sabemos que tenemos unas proposiciones simples, hay unos conectores, que esas proposiciones simples se conectan y se convierten en proposiciones compuestas a través de los conectores, ¿cierto? Y que yo puedo unir proposiciones compuestas puedo hacer una unión entre proposiciones simples primero y luego entre proposiciones compuestas, ¿sí? Tal como veíamos en los paréntesis de los argumentos. ¿Listo? Entonces, les voy a dar un tip, un paso a paso de cómo podemos construir una tabla de verdad. ¿Cómo sería ese paso a paso? ¿Listo? Entonces, pueden tomar nota en este momento o tomarle una imagen, un pantallazo a esta diapositiva. Se las voy a dejar hasta aquí. Son 5 pasos, principalmente. Entonces, el primer paso será identificar el número de proposiciones simples, ya les voy a decir. ¿Sí? El número de proposiciones simples. Una proposición simple, ya lo dijimos, es una proposición que no está conectada por ningún conector. ¿Listo? Proposiciones simples. Luego, el segundo paso es determinar el número de filas para determinar el número de... Bueno, el segundo paso es determinar el número de filas. Para determinar el número de filas de la tabla, la fórmula es 2 a la n. ¿Sí? El número de filas, donde n es el número de proposiciones simples. Entonces, por eso el primer paso es identificar el número de proposiciones simples. El segundo paso es determinar el número de filas, que lo hacemos con la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples. Listo. Luego, el tercer paso será ubicar en las columnas de la tabla, primero las proposiciones simples, luego las negaciones, luego los signos de agrupación de adentro hacia afuera. Cuarto paso será utilizar las tablas de verdad básicas de acuerdo a los conectores lógicos correspondientes. Y finalmente concluir. Entonces aplicar las tablas de verdad básicas y concluir cuál es el valor de verdad. Voy a saltar esta partecita. Bueno, no, esta partecita es importante. ¿Cómo identificamos entonces, digamos, el primer paso, que es identificar el número de proposiciones simples? Tenemos aquí un par de ejemplos. Voy a mostrar de una vez para que lo puedan ver. Tenemos un pequeño argumento aquí que es un condicional y una disyunción, ¿sí? ¿Cuántas proposiciones simples tenemos acá? Tenemos una proposición simple que es P, una que es Q y otra que es R. ¿De acuerdo? Entonces, el número de filas que vamos a tener será 2 a la n, donde n es 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 proposiciones simples. ¿Cuáles son? P, Q y R. Entonces tenemos 2 a la 3 es 8, 8 filas. Siguiente ejemplo, tenemos, qué pena, tenemos el siguiente ejemplo, que es este argumento, ¿sí? Y aquí tenemos varias proposiciones simples. ¿Cuáles son? S, Q,
S y Q. La negación de la proposición Q no cuenta como proposición simple, ¿sí? Porque es lo mismo, o sea, o es una proposición que ya está compuesta por la negación. O sea, que hay muy importante que entiendan e identifiquen que si tengo una negación de una proposición simple que ya conté, no la vuelvo a contar, ¿cierto? Entonces aquí solamente tenemos dos proposiciones, en ese caso el número de filas sería 4, ¿cierto? Porque 2 a la 2 sería 2 por 2, 4. ¿Listo? Lo mismo que en ese último caso. P condicional, P de conjunción Q, condicional no Q. Nuevamente, tenemos una negación de Q, o sea que las proposiciones simples son 2, P y Q. Listo. Bien. Ahora entonces, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cuál va a ser el proceso? Entonces, una vez identifiquemos el número de filas que vamos a tener. Primero identificamos el número de proposiciones simples. Con ese dato y la fórmula 2 a la n, calculamos el número de filas, ¿sí? 2 a la n. ¿Listo? Entonces, si tengo una proposición, el número de filas será 2. Si tengo dos proposiciones, el número de filas serán 1, 2, 3, 4. Y si tengo tres proposiciones, el número de filas serán 8. ¿Sí? Y si tengo cuatro proposiciones, el número de filas será 16. Serían 16. Listo. Bien. Entonces, vamos a ver cómo vamos a integrar entonces en esa tabla de verdad los valores de verdad. ¿Sí? Si yo tengo una sola proposición, los posibles valores que voy a tener son verdadero o falso. Si tengo dos proposiciones, las combinaciones son que las dos primeras, que las dos sean verdaderas, que las dos sean falsas, que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, y que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Perdón, la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. ¿Listo? Esas son las cuatro posibilidades. Si ustedes notan, nosotros aquí podemos seguir un algoritmo que nos permite a nosotros, de alguna manera, rellenar los valores de verdad para las proposiciones simples. Y es el siguiente. En la primera columna lo que voy a tener es la mitad de las filas de la tabla para la primera proposición. La primera columna voy a tener la mitad verdadera y la mitad falsa. En la siguiente columna voy a hacer lo mismo, pero ya con la mitad de la mitad, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una y una. Aquí tenemos 2 y 2. Aquí tenemos una y una, ¿sí? Mire que para 8 columnas, perdón, para 8 filas, funciona exactamente igual. Si tengo 3 proposiciones, P, Q y R, quiere decir entonces que voy a contar con con 8 filas, ¿sí? En donde la primera mitad de la primera columna es verdadera, la segunda mitad es falsa, o sea, 4 y 4. Luego me voy a la mitad de la mitad, 2 y 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. 406. Listo, papá, gracias. Y luego, con la siguiente columna, lo mismo. La mitad de la anterior, sería una y una, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Listo. Aquí les tengo un resumencito, diríamos, de las tablas de verdad básicas que yo les decía. Si yo tengo dos proposiciones simples con los valores de verdad, con esas posibles combinaciones de valores de verdad, la negación de P serían los valores contrarios. Sí hay asistencia. La asistencia es necesario que ustedes la confirmen en la plataforma tal como se les ha indicado. Yo les he compartido, hemos compartido el instructivo para confirmar la asistencia en la plataforma. Recuerden que es muy importante que ustedes se inscriban a los IPAs y que en ese mismo procedimiento, cuando estén en el CIPA, pues confirmen la asistencia. Listo. No vamos a pasar formulario de asistencia, sino que ustedes en la plataforma deben, por favor, confirmar la asistencia. Entonces les decía que este era el resumen de las proposiciones básicas, ¿cierto? Vamos, de las proposiciones básicas. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo construir la tabla de verdad. Les voy a mostrar.
El ejemplo es el siguiente. Va a demorarme aquí el último espacio para cerrar hasta ahí el tema de la tabla de verdad. Listo. Entonces vamos a analizar este ejemplo. Tenemos un argumento, ¿sí? Que este argumento puede estar dado en el lenguaje natural y ya está traducido al lenguaje simbólico, ¿cierto? En donde el argumento del lenguaje simbólico es este, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una serie de proposiciones simples conectados con unos conectores lógicos. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Son P, Q, otra vez P no cuenta, R, van 3, negación de R no cuenta, negación de Q no cuenta, y tenemos Q nuevamente que se repite. Entonces, ¿cuáles son las proposiciones simples? P, Q y R. Entonces, ¿cuál va a ser el número de filas? El número de filas va a ser 2 a la n, donde n es 3, ¿cierto? Entonces vamos a tener 3 filas en nuestra tabla de verdad. Diego. 5 minutos. Bien. Entonces tenemos 2 a la 3, o sea, 8 filas. Entonces mire que aquí tenemos 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Y la fila inicial donde está el encabezado de cada uno de los elementos que vamos a ir identificando los valores de verdad. Entonces, si ustedes le tomaron un pantallazo a una foto o tomaron nota del paso a paso que yo les describía, el primer paso dice listar, bueno, el primer paso era identificar las proposiciones simples, el segundo paso, identificar el número de proposiciones simples y con ese número de proposiciones simples identificar el número de filas que van a ir en la tabla, y el tercer paso indica que vamos a listar en las columnas de la tabla de verdad, vamos a listar primero las proposiciones simples, ¿sí? ¿Cuáles son las proposiciones simples? P, Q y R. Entonces tenemos P, Q y R. Listo, eso es lo primero que vamos a hacer. Luego dice las negaciones. ¿Cuáles son las negaciones que tenemos aquí? Tenemos negación de R, tenemos negación de Q. Bien. Luego, de adentro hacia afuera, las proposiciones compuestas. O sea, de adentro hacia afuera, los paréntesis y luego el corchete. ¿Listo? Entonces, de adentro hacia afuera tenemos P condicional Q, primero. Luego tenemos el siguiente paréntesis que es P disyunción R. Luego tenemos el siguiente paréntesis que es no R o negación de R, conjunción negación de Q. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Luego, lo que nosotros vamos a hacer entonces es encontrar los valores de verdad aquí correspondiente a esta proposición compuesta, a esta proposición compuesta, a esta proposición compuesta. Luego, esas proposiciones compuestas están relacionadas entre sí. Estas dos primeras están relacionadas entre sí por una conjunción, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrar el valor. Una vez tenga el valor de verdad de esta proposición compuesta y esta proposición compuesta, voy a encontrar el valor de verdad entre estas dos a través de la conjunción. Mírelo acá. Esto que tengo acá, esta columna, es lo que representa el valor lo que va a representar el valor de verdad hasta aquí. Luego, cuando tenga este valor de verdad, esto lo voy a integrar a través de esta conjunción con esta proposición compuesta. Que esta proposición compuesta ya la tengo, mírela acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que va aquí. Entonces, es esto con esto. O sea, esto con esto. Es esta columna. Y finalmente, voy a evaluar el valor de verdad de todo este argumento hasta aquí, hasta el corchete, a través del condicional con la proposición simple Q. Eso es lo último que tengo ahí en las columnas. Un tip para que identifiquen el número de columnas. El número de columnas corresponde a el número de proposiciones simples más el número de conectores. ¿Sí? Entonces, proposiciones simples tenemos 1, 2 y 3. Conectores tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 conectores. O sea que el número de columnas serían 11. Vamos a verificar 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y 11 columnas. Contamos las proposiciones simples y los conectores, incluido las negaciones. ¿Listo? Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es proceder a encontrar los valores de verdad que corresponden. Para las tres primeras proposiciones simples, tal como lo mencionamos ahorita. Si tengo 8 filas, entonces va a empezar con 4 verdaderas y 4 falsas. Luego sigo con 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y una verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Ese algoritmo lo que nos permite a nosotros es encontrar las posibles combinaciones, que las posibles combinaciones son que las 3 sean verdaderas, las 3 sean falsas y el resto de combinaciones que vemos allí. ¿Listo? Eso es simplemente eso. Entonces ese algoritmo nos permite eso. Luego nos indica el argumento que tenemos, nos indica que vamos a encontrar el valor de verdad de la negación de R. Por aquí tenemos los valores de verdad de R. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que vamos a encontrar el valor contrario de R. Entonces, si aquí R era verdadero, aquí se convierte a falso. Luego, si es falso, es verdadero, verdadero, entonces falso, y así sucesivamente. Esos son los valores contrarios que teníamos acá. Y lo mismo para la negación de Q. Empezamos con 2 verdaderas, o sea que aquí empezamos con 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. Bien. Ahora vamos a hallar el valor de verdad de esta proposición compuesta que es P condicional Q, ¿cierto? O sea, tenemos los valores de verdad. Vamos a relacionar los valores de verdad de P y de Q a través del condicional. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está P? Está aquí. ¿Dónde está Q? Está aquí. Y tengo que relacionarlos con el condicional. Y recordemos que el condicional está aquí. Solo es falsa si la primera es verdadera, la segunda es falsa. Si la primera es verdadera, la segunda es falsa. Entonces yo me voy a estas dos columnas y identifico dónde se cumple que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Por ejemplo, aquí en la tercera fila, la primera es verdadera, la segunda es falsa, y en lo mismo en la cuarta. En el resto de los casos no se cumple. O sea que la tercera y la cuarta van a ser falsas, mientras que el resto van a ser verdaderas. Mire que es una manera simple de operar. Ahora, sigue una nueva proposición compuesta que está relacionada por la conjunción. ¿Sí? Tenemos P conjunción R. P conjunción R. Y recordemos que la conjunción, disyunción R, P disyunción R, y la disyunción solo es falsa si ambas son falsas. Entonces me voy a P, a la columna de P y a la columna de R. ¿Dónde tengo dos falsas? Aquí hay una falsa, pero esta es verdadera. Aquí hay una falsa, pero esta es verdadera. Aquí hay una falsa y esta es falsa. O sea que la 6 y la 8 son falsas. El resto son verdaderas. La 6 es falsa, la 8 es falsa. El resto son verdaderas. Lo mismo para la siguiente proposición compuesta, que está la negación de R y la negación de Q a través de la conjunción. Por eso necesitamos las negaciones de esas dos proposiciones. Entonces, me voy a la negación de R, la negación de Q. Aquí están. Solo es verdadera si ambas son verdaderas. Entonces, esto no es verdad, no son las dos verdaderas, no son las dos verdaderas, no son las dos verdaderas. Ambas son verdaderas. Aquí entonces encontré una verdadera. Falsa, falsa, verdadera, falsa y verdadera, verdadera. O sea que la cuarta y la octava son verdaderas. El resto son falsas. Nuevamente, ya encontré el valor de verdad de este paréntesis, de este paréntesis y de este paréntesis. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar el valor de verdad de este paréntesis relacionado con este paréntesis a través de esta conjunción. Ojo, este paréntesis con este paréntesis. ¿Cuáles son esos valores de verdad? Esta columna y esta columna a través de la conjunción. Nuevamente, la conjunción solo es verdadera si ambas son verdaderas. Entonces, verdadera y verdadera es verdadero, verdadero y verdadero es verdadero. Esta no es verdadera, digamos, el resultado no es verdadero, verdadero, no es verdadero, verdadero y no es verdadero. Estos son los resultados que voy a tener aquí. Vale. Entonces ya tengo el valor de verdad de esto con esto. Y ese valor de verdad, hasta aquí diríamos toda esta parte, lo voy a integrar o lo voy a
conectar a través de la conjunción con el valor de verdad de este paréntesis. Mire dónde están esos valores. Este valor de estos dos paréntesis aquí y el de este paréntesis está acá. Listo. Y lo uno lo conecto con esta conjunción. ¿Sí? Y acabamos de decir, la conjunción solo es verdadera si ambas son verdaderas. Entonces, si estas son falsas, por aquí no cumple. Verdadera y falsa no cumple. Falso, verdadero no cumple. Falso, falso no cumple. Falso, verdadero no cumple. Verdadero, falso no cumple. O sea que el resultado de verdad de este argumento hasta acá son todas falsas. Todas falsas. Este valor, esta columna representa el valor de verdad de todo esto hasta aquí. Y ahora voy a comparar todo este argumento hasta acá con esta proposición a través del condicional. Listo. Ojo, y aquí viene una parte muy importante. Recordemos que yo les decía, el condicional tiene algo que se llama el antecedente, que es lo que está en la cola del condicional, y el consecuente, que es lo que está en la flecha, en la cabeza del condicional. Entonces aquí, ¿qué está en la cola del condicional? Este valor de verdad de todo este argumento, o sea, esta columna. ¿Y dónde está Q? Q está por aquí. O sea que hay que leer los valores de verdad de acá hacia acá, ¿cierto? De acá hacia acá, ¿sí? Y recordemos que el condicional solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Quiere decir esto que ninguna de los resultados de acá van a ser falsos, puesto que el antecedente, que es lo que está en este lado, que es este condicional, lo que representa esta columna, ninguna es verdadera. Entonces, el resultado que vamos a tener es todas verdaderas. Y eso nos da entonces una tautología. Listo. Y eso es lo que se hace entonces para construir una tabla de verdad. Entonces, en resumen rápido de 1 minuto, ¿qué necesitamos entender? ¿Qué es una proposición simple? Que las proposiciones simples se conectan con conectores lógicos. Esas proposiciones simples conectadas con conectores lógicos conforman proposiciones compuestas, y que un argumento está compuesto de proposiciones, de un cúmulo de proposiciones compuestas. ¿Listo? Entonces, a través de las tablas de verdad básicas, nosotros podemos encontrar el valor de verdad de todo el argumento. Mira que aquí encontramos el valor de verdad de todo el argumento, y es que todo es verdadero, o sea, una tautología, a través de la aplicación de esas tablas de verdad básica. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan a la mano, que lo tengan ahí y lo puedan utilizar. Listo, muchachos. Como el objetivo de hoy era simplemente abarcar el tema de tablas de verdad, para que a ustedes les quede muy claro y para que ustedes lo puedan aplicar en la solución de sus tareas, vamos a llegar hasta ese punto nomás. ¿Listo? Les pregunto, ¿quedó claro hasta allí? ¿Tienen alguna duda, comentario, inquietud? ¿Algo que quieran comentar? ¿Cómo les pareció? ¿Van a terminar la tarea ya? ¿Van a adelantar la tarea ya mismo? Cuéntenme en algo. Los escucho. Les va a dar un par de minuticos para que avancemos en eso. Hola, profe. Pues Hola. a mí sí se me hace difícil. ¿Se te hace difícil? Sí. ¿Qué se te hace difícil, Sara? Esas tablas de verdad, aún no las comprendo. Pero cuéntame qué no comprendes. Pues no la comprendo. Yo le he leído, le he averiguado, pero no, la verdad nunca las vi hasta ahora. Sí, eso puede ser, eso para muchos puede ser nuevo, la verdad. Pero el que sea nuevo no quiere decir que no sea posible de entenderlo. Entonces, mira, Sara, si tú revisas lo que yo he dicho durante toda esta hora que llevamos trabajando, en esencia es simplemente que tú tienes que identificar un conector lógico y que
que esos conectores lógicos permiten construir argumentos, ¿cierto? Con unas proposiciones simples. Entonces, el valor de verdad de una proposición compuesta está compuesto por los valores de verdad de las proposiciones que componen el argumento. Es como lo estamos viendo aquí en pantalla, ¿sí? Entonces, yo tengo que identificar los valores de verdad de cada una de esas proposiciones compuestas, ¿sí? Un paréntesis, este paréntesis, aquí tenemos dos proposiciones simples que están conectadas con un condicional. Aquí tenemos otro paréntesis que son dos proposiciones simples conectadas con un condicional. Yo tengo que entender, tengo que saber que hay unos valores de verdad de las proposiciones simples y que puede ser distinto al valor de verdad de la proposición compuesta. Entonces yo tengo que ir construyendo esa tabla de verdad, así como con el paso a paso que yo les acabé de mostrar e indicar. Tengo que tener claro cosas como cuál es la tabla, cuál es, digamos, la tabla básica de la conjunción, de la disyunción, del condicional y del bicondicional, ¿cierto? Para yo poder encontrar los valores de verdad de mis proposiciones compuestas. Si no tengo claro eso, pues es muy complejo. Entonces tengo que repasar, estudiar y entender esas tablas de verdad básicas. Y pues por aquí tener muy en cuenta este paso a paso. Debo identificar el número de proposiciones simples que hay en un argumento, sabiendo que una proposición simple es algo que no es una proposición que no está conectada con ningún conector lógico, ¿cierto? O pues son las proposiciones que conforman las proposiciones compuestas, ¿sí? Las letras, más que cualquier otra cosa, son identificar qué cantidad de letras hay en el argumento, ¿sí? Que no se repiten, pues así se repitan mejor y así estén negadas, ¿sí? Para poder identificar entonces cuántas filas lleva mi tabla de verdad con la fórmula 2 a la n, donde esto es una potenciación, ¿cierto? 2 a la 3 es 8, por ejemplo, 2 a la 4 es 16, y voy a identificar mi número de filas. Una vez yo identifique mi número de filas, lo que voy a hacer entonces es ubicar las columnas, como les mostraba acá, las columnas que va a llevar la tabla de verdad. Entonces yo identifico mi número de proposiciones simples, en este caso eran 8, perdón, proposiciones simples eran 3, por lo tanto el número de filas son 8. ¿Sí? ¿Cuáles son esas proposiciones simples? Mira, es P, es Q y es R. La negación de R no cuenta como proposición simple, la negación de Q no cuenta como proposición simple, y que Q esté nuevamente repetida, pues tampoco cuenta. Son el número, digamos, de letras, podríamos decir, no repetidas, pues, o como lo digo, independiente de que estén repetidas mejor. ¿Listo? Entonces ese es el número de filas. Y el número de columnas, yo tengo que irlo construyendo con base en el argumento que tengo, ¿sí? Entonces este argumento, si tú notas, este argumento está compuesto en principio por las proposiciones simples, claro, de P, Q y R. Entonces yo pongo aquí una columna que es P, Q y R. También hay unas negaciones de R y de Q. Entonces las listo, pues, o las organizo en las columnas. Y luego tengo proposiciones compuestas que componen ese argumento. ¿Cuáles son esas proposiciones compuestas? P condicional Q, P disyunción R. Mira, P condicional Q, P disyunción R. Tengo no R, conjunción Q, y tengo estas, luego que tengo esos tres paréntesis, que sería esta y esta, luego tengo que estas dos proposiciones compuestas a su vez están conectadas, integradas por un nuevo conector lógico que es la conjunción que las une entre estas dos. Entonces también tengo que identificar esa proposición compuesta y hallarle sus valores de verdad, que sería esta columna. Y una vez yo tengo el argumento hasta aquí, eso lo tengo que relacionar con esta otra parte del argumento a través del conector lógico condicional, ¿sí? Que sería esta columna acá. Y hasta aquí tendría todo el argumento que está en el corchete, ¿sí?
Y ahora sí, entonces, una vez tenga todo el valor de verdad, hasta aquí está el corchete, ahora sí, entonces voy a utilizar el condicional para relacionarlo con Q. ¿Sí? ¿Qué relaciono? El valor de verdad de este corchete con el valor de verdad de Q a través del condicional. ¿Sí? Y para eso tengo que identificar o revisar la tabla del condicional. ¿Sí? Y finalmente, entonces, con eso yo voy a lograr identificar o voy a lograr encontrar el valor de verdad de mi argumento. ¿Listo? Lo que hay que entender es que hay que hacer una construcción, ¿cierto? De la tabla de verdad a partir de la identificación de las proposiciones simples, las proposiciones compuestas, ¿sí? Y que esas proposiciones compuestas necesito identificar los valores de verdad que corresponden para poder encontrar el valor de verdad de todo el argumento completo. ¿Sí? Vamos a mostrar aquí finalmente el simulador. ¿Han tenido la oportunidad de revisar el simulador? El simulador es una ayuda que nos puede permitir a nosotros identificar el resultado final de la tabla de verdad. ¿Qué es el resultado final? Encontrar esta última columna. Yo le puedo ingresar el argumento, ¿sí? Le puedo ingresar el argumento en el simulador y el simulador me da la última columna. Esta última columna, el resultado. Pero yo tendría que identificar o construir manualmente con los conceptos que hemos descrito en esta sesión los resultados, los valores de verdad de las proposiciones compuestas que componen el argumento. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, este argumento vamos a hacer en el simulador para encontrar tu valor de verdad. Entonces tenemos aquí que tenemos el siguiente argumento. P condicional Q. Vamos a ponerlo más o menos. Entonces primero tenemos un corchete. Mira que aquí está. Abro paréntesis. Digo P condicional, que es esta flecha. Q. Cierro paréntesis. ¿Qué sigue? Sigue una conjunción y tengo un nuevo paréntesis que es una disyunción entre P y R. Entonces, conjunción, abro paréntesis, P disyunción R. P disyunción R. ¿Sí? Y luego nuevamente una conjunción. Vean acá. Abro paréntesis. Hay que ser muy cuidadosos de ingresar adecuadamente el argumento. Listo. Entonces abro paréntesis, negación de R, conjunción de Q. Entonces le doy negación de R, negación que es esta virgulínea, conjunción, negación, voy a verificar, de Q. Negación de Q. Y cierro paréntesis, cierro corchetes. Todo ese argumento, luego sigue el condicional con Q. Listo. Este es el argumento que tenemos acá. Está aquí, es descrito en el simulador de lógica de la UNAD. Y le doy generar tabla. Mire que ahí me entrega el resultado final. Está el valor de verdad de todo el argumento. O sea, la última columna que nosotros encontramos acá.
Mire, aquí nos dio que todas eran verdaderas. A partir de la aplicación de los conceptos, de los conectores lógicos y las tablas de verdad básicas, digamos, diríamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos entrega el simulador? Nos entrega la tablita con los valores de verdad de P, Q y R y nos entrega el resultado final, ¿cierto? Tenemos que entender que aquí hay unos resultados o unos valores de verdad intermedios que nos permiten llegar a este. ¿Listo? Pero si queremos verificar, que ese es el objetivo del simulador, es verificar cuál debería ser el resultado, entonces encontramos el valor final del argumento. Cosas como interesantes que hay que tener en cuenta o para recalcar. Mire que el mismo simulador aquí hace la construcción de la tabla de verdad. ¿Cuántas filas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3 proposiciones simples. Y recordemos que el número de filas depende del número de proposiciones simples con la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples. O sea que 2 a la 3 es 8. ¿Listo? ¿Y cómo se rellenan los valores de verdad para las proposiciones simples? Arranco con la primera columna, la mitad verdadera, la segunda mitad falsa, luego la mitad de eso, o sea, 2 y 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y la mitad de eso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Ahí les acabo de mostrar entonces también el simulador de lógica de la UNAT. Y como les decía, pues eso es como el tema importante ahí. Recomendación, tomen noticas de las tablas de verdad con mucho gusto, Sara. Espero que puedas afianzar un poco más los conceptos, que es importante. Es importante definir y entender que para poder entender mejor estos conceptos, con un espacio como de 1 hora, hora y cuarto, no vamos a tener, pero sí vamos a tener un poco de claridad en los conceptos y pues nos va a permitir que ustedes puedan repasar bien los conceptos. Quiero decir que ustedes necesitan estudiar de su cuenta, ¿cierto? También para poder afianzar esos conceptos. Con este espacio muy seguramente no va a alcanzar, pero aquí ya tienen una idea clara. Igualmente, si tienen alguna duda, pues nosotros como tutores estamos disponibles en el foro para que ustedes hagan sus aportes y se les pueda retroalimentar el avance en sus ejercicios. Y recuerden una cosa muy importante, todos estos espacios que ustedes tienen de manera sincrónica quedan grabados y nosotros les estamos compartiendo los enlaces de grabación. El profe Juan Pablo y yo, digamos que de alguna manera tenemos una práctica, y es que utilizamos un enlace en el cual hacemos un consolidado de todas las grabaciones y ustedes allí pueden entrar a consultar ese consolidado. Yo por aquí lo tengo en mis favoritos y se los voy a mostrar. Aquí está la grabación de lo que se ha trabajado hasta ahora. Está la grabación de las webconferencias de la unidad 1, bueno, de las unidad 0, de la pretarea, de la webconferencia de la unidad 1. Hoy había otra, entonces de aquí a mañana estaremos subiendo ese enlace y también les estaremos compartiendo el enlace de la grabación de esta sesión, porque también es muy importante que ustedes revisen si tienen algún concepto, algo que quieran revisar de esta explicación, para luego revisarlo. Listo, ese enlace de grabación se los hemos compartido por todos los medios que tenemos de contacto, por el foro, por el correo institucional, por el correo del curso, por el Teams, por todas partes hemos compartido esos enlaces. Por favor, verifiquen todos esos mensajes. Una última recomendación importante, muy atentos siempre a toda esa información que nosotros les estamos compartiendo, porque es amplio material y suficiente para que ustedes puedan realizar sus actividades de buena manera. Si ustedes son juiciosos y revisan esos materiales,
seguramente pues no van a tener muchas dificultades con eso. Entonces, nada, los invito a eso, a repasar, a que ojalá con esta explicación pues puedan tener una mayor claridad y pues puedan avanzar en la realización de su tarea 1. Sara, ¿tienes la mano levantada nuevamente o no la bajaste? No, profe, no la tengo levantada, no sé. Ok. Listo, por ahí Ya. alguien más tiene. Heidi tiene la mano levantada. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Heidi? Bien, gracias. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la guía. Sí. Lo que pasa es que ahí hay un punto en el cual hay una tablita en el que cada estudiante, somos 5 del grupo, debe escoger una letra. Sí. ¿Sí? Sí, sí. En el foro, una compañera, Ani, si no estoy mal, escogió el grupo, la letra A, yo escogí el B, y hoy me llamó una compañera, Ingrid, pues que ella no sé si no revisó el foro, no había visto esto. Ella hizo un grupo en Teams, pero ninguno respondió, me incluyo, yo tampoco lo respondí. Entonces ella me decía que, y pues tenemos esa pregunta, si los otros compañeros no responden qué letra escogen, podemos normal cada una resolver, si ella escogió la A, yo escogí la B, podemos responder así sin importar que los demás no respondan. No hay ningún problema, Heidi. Tú resuelves los ejercicios de la letra que tú seleccionaste. Sí, profe, Estas pues yo actividades escribí son en el foro independientes que escojo la B. Pero es más, yo fui la que subí la tablita con el nombre de mi compañera Ani. Perfecto. Y mi nombre, porque no había hablado con las demás personas, hasta hoy que me llamó Angie. Ingrid. No te preocupes. Ahí, lo importante será que los compañeros, cuando entren, pues tengan en cuenta que ustedes ya seleccionaron la letra A, la B y Para que no se repita. Para que no se repita. Muchas gracias. Listo, Heidi, con muchísimo gusto. ¿Ya empezaste a trabajar entonces los ejercicios de la letra A? Pues escogí la B. Bueno, la B. Sí, señor. Pues hasta hoy, porque la verdad no entendía y me tocó buscar ayuda. Bueno. ¿Y este espacio te sirvió para afianzar? Sí, señor. Bueno. Es que no había podido participar en los IPAs por motivos laborales, pero hoy ya me pude conectar y sí, la verdad sí entendí lo de las tablas y todo. Listo, entonces muchas gracias. Adelanta entonces y pues lo mismo que le recomendaba a todos, en la medida que puedan hacer aportes en el foro, pues se le podrán ir revisando y retroalimentando los avances que tengan. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Listo, no vayan a dejar para lo último, porque se satura los cursos, los foros. Hola. Sí, puedo preguntarle otra cosa. Es que en la guía dice que hay que hacer un video de 5 minutos que con la presentación en inglés. Sí, pues el video lo que indica es que hagan una explicación del ejercicio 1, me parece. Sí. Pero la presentación personal de cada uno en inglés. Es simplemente eso. Es una presentación corta del nombre, qué estudia y dónde vive, por ejemplo. Ya, bueno. En inglés, obviamente. Y el resto es en español. La explicación del ejercicio sí en español. Sí, claro. Sí, ya estaríamos en un nivel muy avanzado. Sí, vale, profe, muchas gracias. Simplemente para que practiquen el idioma inglés. Listo, con mucho gusto, Heidi. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Ok, chao. Ingrid. Hola, profe, buenas noches. Yo soy la compañerita de la que está hablando Heidi. Yo desde la semana pasada los intenté contactar, pero pues nadie, o sea, no sé si no utilizan la herramienta. Bueno, yo tenía una duda en cuanto al video. Digamos, uno hace el video respecto a la letra pues que escoja, el ejercicio que escoja, y une a todos los compañeros, o uno sube el video de manera individual, cada uno en su entorno. Individual.
Ah, La ok. actividad, aunque el nombre, voy a decirlo de esta manera, aunque el nombre sea grupo colaborativo, todas las actividades, se van a dar cuenta, son individuales. O sea, tú no dependes, ni tu trabajo va a depender del trabajo de los compañeros Ah, que ok. están en el grupo. O sea, tú escoges Pero la pues, letra y con respecto a esa letra resuelves los ejercicios que corresponden y entregas tu trabajo. listo, Los porque pues avances, digamos todo. Sí. hay unos profesores que dicen pues que si uno no hace el deber de como de hacer las cosas en grupo, que eso también le merma a uno la nota, porque pues no, Sí, pero en realidad son entonces estamos haciendo todo de forma individual. sí, pero son, Ah, ok. son distintas asignaturas, distintos cursos y pues digamos que las formas son Pues, diferentes ok. de operar, pero en este curso no. Bueno, ¿Listo? profe, muchas gracias. Bueno, Ingrid, con mucho gusto. ¿Ustedes están con el profe Juan Pablo o están conmigo, Ingrid? Eh, Ay, yo sé que soy La, con la, Juan, cor- pero nunca me vi en el segundo la nombre. Yo corché, creo que es con Juan. usted. Sí, yo siempre me El, vivo, el es del usted, apellido por la foto raro. es usted. Ah, sí, Sí, profe, sí, sí, yo estoy con estamos con usted. su merced. Ah, bueno, Sí, listo. estoy con usted. Bueno, un gusto, un placer. Ya me conocen, ya saben que yo soy ahí el que estoy del otro lado respondiéndoles y enviándoles cantidad de información. Espero que sean muy conscientes de eso, que digamos, si digamos que en este curso pudiera pasar algo, es que no se van digamos, dijéramos, a varar por falta de información. O sea, el material que nosotros les compartimos y les suministramos es amplio y suficiente, además de todo el material que está en la plataforma. Entonces, aprovechen eso y a veces pues podría parecer que se les eh, abruma tanta información, pero verifiquen, revisen cuál es de su con cuál se identifican, cuál les sirve más y depuren esa información, pero información amplia sí van a tener. ¿Listo? Camila. Tenía la mano levantada, Camila. Heidi, ¿tienes tú la mano levantada o...? Sí, sí, profe, otra pregunta, qué pena. Sí. Lo que pasa es que no sé si llené desde la plataforma la asistencia al grupo al CIPA. Uh-huh. Entonces, ahí, ¿cómo hago? En la plataforma te aparece confirmado o algo así. Verifica eso. En la plataforma te debe aparecer confirmado. No me sale que la próxima es para el 2 de abril. No puede ser. No, estás metida en CIPAS de primera matrícula. No sé. Recuerden que hay dos tipos de CIPAS, los que llaman CIPAS de primera matrícula o de alta complejidad y los CIPAS con los tutores, ¿cierto? Y que se diferencian en los tiempos que se realizan y que los CIPAS de primera matrícula son los que otorgan los puntos. Los CIPAS con los tutores son espacios justamente para aclarar dudas y pues son un poco más, digamos, lo dijéramos, un poco más íntimos, ¿cierto? Entre el tutor y sus estudiantes. Los CIPAS de primera matrícula están de manera más amplia por centros y pues hay estudiantes de varios tutores. Bueno, profe. Entonces verifica, en donde estás, por la fecha que me das, te diría que estás revisando el CIPAS de primera matrícula. Revisa los CIPAS que nos dicen CIPAS, pero no de primera matrícula, no dicen CIPAS PM, sino CIPAS simplemente. Y las fechas están el 5, el 12 y el 19 para esta unidad de la actividad 1. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Camila. Y por ahí alguien. Profe, buenas noches, no, sino que accidentalmente subí la manito. Ah, bueno. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Bueno. Listo. Michelle, sí levantó la mano por ahí. Michelle. Hola, profe, buenas noches. Michelle, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, profe, gracias. Profe, tengo una duda acerca del video. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte o más cerca? No te estoy escuchando bien. Listo. Dale. Profe, en el ejercicio 1, nos vamos a hacer el video explicativo. Yo tengo una duda. Sí. El ejercicio se debe explicar, como usted ahorita realizó en el simulador, ese ejercicio, o simplemente hacemos un video explicándolo en algún tablero o en alguna herramienta o en algún espacio donde se pueda escribir, o tiene que ser por medio de alguna plataforma o algún simulador, porque tenías ahorita de la plataforma. Ok. Listo, no. El video, pues, tiene que cumplir algunas condiciones. Lo primero es la de la presentación, ¿cierto? Y esa presentación, pues, la idea es que ustedes se vean, se identifiquen que es Michelle, ¿cierto? Ahí presentando. Luego ahí también, entonces tú puedes utilizar distintos medios para apoyarte, ¿cierto? Un medio puede ser una presentación como la que yo hice en PowerPoint, o puede ser un Excel, ¿cierto? O puede ser un tablero en el que yo me filme o alguien me filme explicando o yo haciéndolo en un cuaderno. El medio ustedes lo identifican, pues lo definen, ¿cierto? Y la explicación que debe cumplir la explicación es una explicación en la que tú demuestres que sabes construir esa tabla de verdad, ¿cierto? O sea, no necesariamente tiene que ser como a detalle, pero que sí se vea que tú, yo utilicé estos conectores, estos fueron los valores de verdad que encontré, porque aquí es una conjunción y solo es verdadera cuando no son verdaderas, cosas como esas, ¿cierto? Y tú demuestres ahí cómo construiste esta tabla de verdad, fundamentalmente. Ese es lo en cuanto al video. La duración del video es, digamos que máximo 5 minutos. Eso sí, ser muy, digamos, muy juiciosos con eso, no extenderse más tiempo porque, pues, se imaginarán cómo es la revisión de más de 150 estudiantes que tenemos cada tutor. Pues, les pedimos el favor con eso, que sean muy concretos, muy concisos y pues hagan esa presentación como corresponde. Profe, listo. Los ejercicios se van a entregar en PDF y como tal el video se entrega como con un link. Michelle, tengo dificultades para escucharte. No sé si soy yo, pero sí tengo mucha dificultad para escucharte, entender. Hola, profe. Sí. ¿Ya me escucha mejor? Sí. Listo. El documento, las actividades se van a entregar en PDF. El video como tal se tiene que entregar por medio de un link. Imagínate. No. Cuando empiezas a hablar ya no se escucha claro. No te puedo escuchar bien. Vuelve a repetir por última vez, hagamos el último intento. A ver. Vamos por aquí. Ahí. Parecido. Profe, la actividad se debe enviar por PDF, ¿cierto? Sí, un archivo en PDF, sí. Sí, y como tal el video se envía con algún link. Sí, un link, se adjunta un link en el documento. Esa era como la pregunta que tenía para el desarrollo del video. Muchísimas gracias, profe. Listo, perfecto. Yo, en mi caso, y sé que el profe Juan Pablo, pues les hemos compartido algunos enlaces en los que ustedes pueden encontrar cómo grabar esos videos, cómo subirlos a internet, pues a YouTube. No se preocupen porque esos videos se pueden limitar para que no sean públicos, ¿cierto? Para que sean privados. Simplemente que identifiquen eso y pues lo hagan como corresponde, ¿sí? Nancy. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señora. Profe, bueno, no sé, la verdad no estuve muy pendiente como de la presentación del CIPAS como tal, sino que tengo la duda principalmente es con el punto 3 y 4. No sé hasta dónde llegaron con la explicación
pero pues mis dudas están específicamente en esos dos puntos, porque pues Sí. ya vi una de las grabaciones de los CIPAS y la verdad, no fui capaz de entender cómo se realizan los ejercicios. Ok, digamos que hoy llegamos hasta los dos primeros puntos que tienen que ver con tablas de verdad. Como les decía en el principio del CIPA, pues lo que tratamos o lo que vamos a tratar de hacer es que hacer una explicación dedicada solamente a tablas de verdad y hacer una explicación dedicada solamente a leyes de inferencia, que son los puntos 3 y 4 que tú estás indicando. Entonces, hoy no alcanzamos a cubrir esa temática, pero pues si tú ya de alguna manera has avanzado, pues tú lo que puedes hacer es subir tu aporte para que se te revisen, en el caso del tutor Juan Pablo o mi persona, y pues retroalimentarte el avance que tienes y darte alguna orientación sobre cómo avanzar. Listo, profe, muchas gracias. Pues sí, la verdad, los dos primeros ejercicios ya los realicé y Ok, muy los bien. entendí, pero hasta ahí me quedé. Pero bueno, muchísimas gracias. No te preocupes, de todas maneras te invito para que el próximo martes, en el horario de las 7 de la noche, vamos a estar ofreciendo el siguiente CIPA, que va a estar dedicado a tablas, a leyes de inferencia, que va direccionado a los dos últimos ejercicios de la actividad. Va a estar el profesor Juan Pablo con la explicación. ¿Listo? Con mucho gusto. Bueno, ya llevamos hora y media pasada de CIPAS. Buenas noches. Una última inquietud. Dime, Ginette. Una preguntita, es que yo no pude asistir el día sábado acá en Puerto Boyacá. ¿Cuándo vuelven a hacer otra invitación? CIPAS de primera matrícula. ¿Estoy equivocada? No, es como, no, entonces estoy equivocada. Porque es que No yo te ya voy en el segundo semestre. Entonces no. No, pero estás en ese curso, estás en el curso de pensamiento lógico matemático. Sí, señor. Bueno, no, es posible que el fin de semana haya habido un espacio que se denomina CIPAS de primera matrícula, pues, pero este curso de pensamiento lógico matemático hace parte de esos CIPAS. Esos CIPAS tienen una particularidad y es que ofrecen una bonificación para el final de la nota del curso. Entonces se hace un CIPA con réplica de cada una de las unidades. O sea, para la unidad 1 se hace un CIPA y su réplica, para la unidad 2 se hace un CIPA y su réplica, para la unidad 3 se hace un CIPA y su réplica. La réplica puede ser un encuentro virtual. Por lo regular, digamos que hay una sesión presencial y una virtual para darle oportunidad a los estudiantes de que puedan participar en cualquiera de las dos espacios. Sí, pero como digamos, yo la única forma que puedo participar es virtual, porque los días sábados pues yo trabajo de 8 a 5 de la tarde, entonces no creo que me... En ese caso tienes que estar muy pendiente de los CIPAS virtuales, CIPAS de primera matrícula virtuales. ¿Sí? Ah, bueno, profe, entonces muchísimas gracias. Bueno, Ginette. Hasta luego. Tengas una buena noche. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta ahí. Espero, pues, como les decía, este espacio haya sido bien provechoso, poder haber solucionado dudas que puedan tener y los invito a avanzar entonces en el desarrollo de esa actividad, a hacer los aportes para que se revisen y se retroalimenten y nos vemos el próximo martes para la siguiente parte de la temática y puedan concluir esa actividad ya de buena manera. Una feliz noche para todos. Voy a dar un minutico para irnos retirando. Ya se pueden retirar. Tengan una buena noche. Chao.